Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy ponemos nuestra mirada en la Cumbre de Salud Global que tendrá lugar en Berlín, Alemania, del 9 al 11 de octubre. Una oportunidad para delinear las nuevas amenazas sanitarias globales por parte de la comunidad científica internacional, los líderes de la industria, así como los organismos no gubernamentales. En este contexto analizamos los desafíos de la cooperación sanitaria global, los casos de éxito de la diplomacia sanitaria, con ejemplos muy claros en Francia y Cuba, así como la amenaza de las enfermedades a nivel global. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento fronterizo, la interrelación que tienen las pandemias con la inmigración. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. A lo largo de su historia, la humanidad ha sido víctima de infecciones y enfermedades masivas que han acabado con la vida de cientos y miles de personas a causa de virus, bacterias, parásitos o hábitos poco saludables. El control o contención de los riesgos sanitarios es uno de los medios más potentes para mejorar la seguridad internacional contra las enfermedades infecciosas, así como la inocuidad de alimentos e higiene. Si bien en todas debe tratarse de un proceso infeccioso y o contagioso, para diferenciar una endemia, una epidemia y una pandemia, se toman en cuenta factores como el patógeno específico, la población infectada en números y la zona geográfica afectada. Una endemia es una enfermedad normal, recurrente y controlada en una región determinada, cuyo número de personas afectadas es elevado, pero no varía de forma dramática ni se expande demasiado geográficamente. Por su parte, una epidemia es una enfermedad que ataca a numerosas personas o a un gran número de animales durante un mismo periodo de tiempo, provocando un perjuicio importante en la comunidad o el lugar donde se haya dado. Algunos ejemplos recientes son el ébola, que se esparció a varios territorios africanos en 2013, y el Zika, que en 2015 se diseminó de Brasil a otros países del continente americano. En tanto, una pandemia implica el crecimiento exponencial de los casos afectados, así como una extensión geográfica de gran alcance que se propaga a través de países y continentes, o bien cuando alcanza a la totalidad de los individuos de una región, aunque sea esta pequeña. Ejemplos de pandemias han sido la peste de 1855, la gripe española de 1918, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968 y la gripe AH1N1 de 2009, entre otras. Para la Organización Mundial de la Salud, la gravedad o nivel de emergencia sanitaria tanto de una epidemia como de una pandemia depende fundamentalmente de la facilidad con la que la enfermedad se transmite y, por otro lado, la relación entre las personas en potencial peligro y las personas inmunes. El nuevo orden mundial que surgió tras el fin de la Guerra Fría liberó la agenda del desarrollo internacional que tanto estuvo castigado por los determinantes de la geopolítica global. Ante la agenda de la seguridad, los temas y los presupuestos para el desarrollo se vieron reprimidos como producto de los determinantes que impusieron tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética. Frente a la caída del muro de Berlín y 2 años después la desintegración de la Unión Soviética, es que se abrió un concurso inimaginable de nuevas oportunidades para la cooperación internacional. El mundo dejó de hablar solamente de seguridad militar y también pasó a debatir sobre asuntos tan importantes relacionados con la seguridad alimentaria, la seguridad cibernética, la seguridad energética, la ambiental e incluso la seguridad ciudadana. Cuando acabó la Guerra Fría, el concepto de seguridad internacional fue reformulado, porque en la Guerra Fría básicamente se percibía como amenazas aquellas acciones que generaban otros estados en contra de estados, y sobre todo de corte militar. Termina la Guerra Fría, desaparece la Unión Soviética y surgen nuevas propuestas de conceptos de seguridad, pero también la identificación de nuevas amenazas a la seguridad. Las amenazas a la seguridad pues son muy diversas, muy amplias. Se asume que lo que amenaza la seguridad del mundo y de las naciones ya no es solo lo militar, o ya no solo procede de un Estado. Hay una gama de amenazas que incluirían temas como, por ejemplo, epidemias y pandemias, que incluirían el deterioro ambiental, que incluyen, por supuesto, la escasez de alimentos o la falta de disponibilidad y de acceso a ellos. La salud
es un derecho fundamental del ser humano, ¿no? La salud es algo primordial para la realización de actividades humanas que nos van a permitir tener los suficientes mecanismos para realizar dichas actividades. Por tanto, el desarrollo de la seguridad es un elemento primordial para ejercer actividades y, por tanto, permitir que aquellas actividades que vamos a realizar las hagamos correctamente. Por tanto, la seguridad internacional se vuelve la primera línea de defensa contra las crisis y emergencias internacionales. Entender que la emergencia es un evento extraordinario que traspasa fronteras y que requiere de una respuesta inmediata. A partir de las modificaciones de fronteras que son dinámicas a nivel global en estos momentos, obviamente lo que estamos viendo son fenómenos que se reflejan en el tema de salud. Las grandes epidemias, las respuestas coordinadas de distintos países, etc. Esto es un desafío para la sociedad en su conjunto, donde cada actor tiene su rol. Los gobiernos tienen su rol, junto con sus ministerios de salud. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil tienen su rol. Entonces, lo que es importante es no asociar directamente problemas de salud y epidemias regionales o globales a temas vinculados directamente sobre la seguridad. Bajo un concepto multidimensional y holístico de la seguridad en el siglo XXI, destaca aquella que refiere a los retos sanitarios globales. Hoy debemos de reflexionar de una manera distinta el concepto de seguridad, una noción que debe estar intrínsecamente relacionada con las necesidades humanas y la dignidad de las personas. Aunque desafortunadamente siguen teniendo cabida los conflictos militares, los enfrentamientos entre los estados y las violaciones a las fronteras, la seguridad se ve amenazada cuando no conseguimos respuestas adecuadas a la salud, enfermedades, pobreza e insostenibilidad del medio ambiente. Precisamente en este marco, la salud de las personas se convierte en un elemento clave de la seguridad humana. Cuando en el 2008 se decreta la alerta por la famosa fiebre H1N1, uno de los países en Sudamérica cerró las fronteras para todas las personas provenientes en ese caso era de México. Finalmente este país, que fue Argentina, fue el país que más casos tuvo en el mundo y con mayor mortalidad. Pensando que cerrando la frontera no me iba a llegar, no solo que le llegó, sino que tuvieron una respuesta tardía, tuvieron una respuesta inadecuada y unas consecuencias graves en la salud poblacional. Entonces, es importante a veces saber separar temas de salud con temas de seguridad. El 7 de abril de 2007, el Día Mundial de la Salud, se estableció el debate sobre qué se entiende por seguridad sanitaria internacional, en donde expertos, empresarios, académicos y organizaciones internacionales se replantearon qué se va a entender por esta seguridad, qué vamos a englobar y la importancia que va a tener la seguridad internacional dentro de los países y que esto requiere una cooperación transfronteriza, es decir, que sensibilizar a la sociedad nacional sobre el cuidado de la salud, sobre las enfermedades que están afectando tanto a nivel nacional y tanto a nivel internacional. A ver, María Cristina, nos dejas pensando en esta entrevista, lo que nos estás diciendo es que los temas de la seguridad colectiva global tendrían que estar directamente relacionados con la seguridad humana y sobre todo con la dignidad de las personas y la calidad de vida. Hay que recordar que en el año de 1994, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se presenta el concepto de seguridad humana, que incluye una agenda amplia de temas de seguridad, es una agenda centrada en las personas, en el bienestar de las personas, y es una agenda que sugiere que si a las personas les falta acceso a la salud, acceso a la educación, que si a las personas no les es posible desarrollarse en un medio ambiente armónico, entonces no viven en condiciones de seguridad, y estos temas que acabo de mencionar tienen el potencial de erigirse en amenazas a la seguridad.
Médicos Sin Frontera es la más grande organización médico-humanitaria de emergencia en el mundo. Nació hace más de 40 años en Francia y hoy en día está trabajando en alrededor de 70 países y tenemos misiones en más o menos 400 lugares en el mundo. Actualmente estamos compuestos más o menos de 35.000 personas en el mundo. Estamos trabajando, como lo decía, en reacción a emergencia, que sean catástrofes naturales, pero también en conflictos. De hecho, una gran mayoría actualmente de nuestras misiones están en países en conflictos. La propagación de enfermedades infecciosas, pandemias y condiciones de insalubridad están vulnerando la seguridad de los países y las poblaciones. La malaria, el ébola, el cólera, la fiebre amarilla, el SIDA y la tuberculosis son enfermedades activas que han causado miles de muertes y desesperanza por todo el mundo. Por otro lado, la pobreza, la falta de saneamiento y el deterioro del medio ambiente, con serias consecuencias en la contaminación del agua, del suelo y el aire, también han provocado brotes de insalubridad, sobre todo en los países menos desarrollados. A nivel mundial y en México vamos a observar que las principales enfermedades son de dos tipos. Las crónico-degenerativas no transmisibles, que tienden a ser ya mayoría. A nivel mundial, 68% de las muertes que se producen en el mundo son causadas por 4 enfermedades, que son las cardiovasculares, la diabetes mellitus, las enfermedades pulmonares y también los cánceres, ¿sí? 68%. Luego, 23% son causados por enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, ¿sí? A nivel mundial. ¿Y en México cómo andamos? En México tendemos, ¿sí?, a repetir este cuadro. Cuando revisamos las causas por las que mueren los mexicanos, aparecen en primer lugar las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades isquémicas del corazón, aparece diabetes mellitus, pero aquí sería importante ver que tenemos un problema con el registro de actas de defunción, porque en el acta de defunción cuando una persona fallece se suele indicar únicamente que fallece por infarto al corazón, pero un infarto al corazón puede obedecer a diabetes. Entonces, sí, porque la diabetes es una enfermedad muy destructiva que ataca órganos vitales. Entonces, hay un formato que se creó en el seno de la Organización Mundial de la Salud, que se usa en México también, para registrar no solo la causa inmediata, sino la causa subyacente del deceso. Tomemos el caso, por ejemplo, de México. ¿Qué pasaría? O sea, lo ideal es que se genere el conocimiento, que se genere el mecanismo de respuesta, que se articule con toda la sociedad y los actores involucrados, no solo a nivel gubernamental. Y en temas de presupuesto, como menciona, claro, eso es hoy en día un tema muy relevante del cual se discute mucho en México. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de salud? El presupuesto de salud tiene que estar garantizado. No se puede hacer recortes abruptos porque hay necesidades de gran magnitud en el país que tienen que ser cubiertas y tienen que ser aseguradas a través de un presupuesto adecuado y sobre todo de un uso adecuado de ese presupuesto. Entonces, si México parte de que la salud es importante y que al estar el individuo sano va a desarrollar sus capacidades y actividades eficazmente, pues la economía va a crecer, ¿no? Hoy el mundo tiene que dar respuesta a los nudos sanitarios a nivel global. Reducir las desigualdades de salud entre personas, regiones y localidades. Desarrollar nuevas capacidades sanitarias en países en desarrollo, incrementar la vigilancia y monitoreo de enfermedades infecciosas, así como ampliar los presupuestos de investigación y desarrollo tecnológico. Por otro lado, los estados, el sector privado y la sociedad civil a nivel internacional deben de hacer lo posible para empoderar el financiamiento de los presupuestos sanitarios globales al tiempo de habilitar fondos para las contingencias globales y mejorar la respuesta internacional ante la transferencia de riesgos. No menos importante será fortalecer los sistemas de comunicación y de alerta temprana, así como prevenir prácticas de aislamiento internacional y discriminación ante brotes epidémicos.
Necesitamos de 3 elementos para que surja la enfermedad: el huésped, la condición geográfica y el patógeno. Si damos las condiciones necesarias para que incube ese virus, ese microorganismo, a través de esas 3 condiciones, el virus va a crecer. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos una prevención primaria, que es la promoción y la prevención. La promoción, vamos a ver que, por ejemplo, Zika tiene ciertas condiciones que van a decir, la promoción del Zika está atacando a las embarazadas que van a tener sus hijos problemas inmunológicos, que van a salir con microcefalia. Entonces, por favor, población, estén atentos a esto. La prevención es que no estanquen el agua, de que se laven las manos, medidas básicas que nos van a permitir contener el virus. Pero si esto no es suficiente, se va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa clínica, una etapa en donde ya el virus ya se expandió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de contenerlo, como ahora ya no van a ser los centros de salud, van a ser las clínicas de los estados quien se van a encargar de eso, pues dar medicamentos. Hay 2 factores acá importantes. Por un lado, que no es un pendiente, pero sí es algo que siempre se tiene que trabajar y reforzar más, es la coordinación interinstitucional. Porque son eventos nuevos, eventos que muchas veces se desconocen o que no hay una expertise en un país. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de las fiebres hemorrágicas, la fiebre amarilla en este momento, que si bien hay un conocimiento, nunca ha habido una epidemia de gran magnitud y que hoy se está viendo a nivel global, como fue ébola, como fue Zika. Hoy en varios países en África se están viendo epidemias de fiebre amarilla y campañas masivas de vacunación. El mundo pues ha logrado combatir muchas enfermedades, se ha elevado la esperanza de vida. La esperanza de vida actualmente en el mundo ronda los 71 años, es 73 años para mujeres, 69 para hombres. Uno de los mayores retos que enfrentamos en este siglo XXI es alcanzar la seguridad sanitaria, un objetivo que es difícil de alcanzarlo y de lograrlo debido a los desplazamientos forzados que se están ocasionando por los efectos adversos del cambio climático. Imagínese usted las inundaciones, los huracanes, los incendios y las sequías que también están incrementando la competencia por los recursos. En ese sentido, el mundo tiene que enfrentar toda la problemática de los refugiados ambientales, el estatuto de refugiados que todavía la comunidad internacional no tiene capacidad de proveer, pero que está dejando en el desamparo a millones y a millones de personas. Hay 2 tipos de enfermedades, las enfermedades que emergen y las enfermedades reemergentes. En este caso, las enfermedades emergentes son las que surgen por diferentes condiciones geográficas, condiciones sociales, condiciones económicas, que van a permitir que el virus o aquel microorganismo surja. Y otras, las que resurgen, son las que ya estaba el virus, pero con el paso del tiempo comienzan a tomar mayor fuerza. Es decir, tienen mayor incidencia dentro de la población nacional, que permite que el virus sea exponencial y que ya sea un virus ya más reforzado y difícil de atacar. Por muchos factores, por temas de conflictos, por temas medioambientales, están resurgiendo enfermedades, lo que llamamos enfermedades reemergentes, que se están diseminando, caso de chikungunya, caso Zika, bueno, ébola como lo mencionamos, y muchas otras que van a venir. O sea, esto es el comienzo de grandes cambios. Lo más importante acá es que haya una preparación, que haya las medidas preventivas, la información hacia la sociedad, la información adecuada, porque muchas veces hay una sobrereacción. Los medios también tienen una gran responsabilidad en pasar la información adecuada y no generar pánico en la población. No somos una organización de desarrollo, es decir, que llegamos a un lugar cuando las condiciones de vida, después de una catástrofe natural o durante un conflicto, se han bajado para la población. Y nosotros estamos trabajando hasta que la población haya recuperado el nivel de vida que tenía antes de la llegada de Médicos Sin Fronteras. Después, rehabilitación, construcción,
todo eso no son organizaciones de desarrollo que se encargan de eso. Nosotros respondemos a una emergencia particular. Los temas duros dentro de la agenda de relaciones internacionales ha estado delineada por los intereses de la guerra, de la economía, los intereses geopolíticos y los determinantes de la geografía, pero también en últimas instancias por las consecuencias relacionadas sobre el cambio climático. Pero en esta era de globalización y de interdependencia económica no podemos dejar de lado los temas de salud pública internacional que también son sumamente importantes. Recordemos la Declaración de Oslo que fue firmada en el año 2007, no solamente para avanzar los temas de la salud cuando enfrentamos crisis y emergencias sanitarias, sino también para desarrollar políticas públicas e insertarlas dentro de la agenda pública internacional, interrelacionado esto con la política exterior de los países. Estamos ante una crisis en temas de movilización de personas a nivel global, no solo en Europa, se está dando en todos los países. El año pasado se produjo el mayor movimiento de población a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y es un fenómeno que va a seguir, porque los conflictos siguen, porque los desastres naturales siguen, porque los problemas económicos en muchos países siguen. Entonces, en ese sentido, los gobiernos tienen que estar preparados. Cerrar fronteras no ha servido. Cerrar fronteras solo hace más vulnerables a estas personas y además de hacerlos vulnerables, lo hace víctimas de justamente quienes se aprovechan de la situación de los migrantes. Lo que hay que garantizar es la dignidad y la salud o el acceso a servicios de salud para la población que lo necesita. ¿Cuándo irrumpe esta noción de la diplomacia de la salud o la diplomacia sanitaria global? Este es un concepto que ya tiene algunos años de estar, digamos, debatiéndose a nivel internacional, sobre todo en los países europeos donde, bueno, tenemos la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, pero también tenemos institutos dedicados a estudios de la salud, como el Instituto Pasteur y otros más, y tenemos también la sede de muchos organismos no gubernamentales que directa o indirectamente se abocan a los temas de la salud. La idea de este concepto es que en este mundo globalizado, ante tantos brotes, ante la circulación de tantas personas, tantos viajes, etcétera, el comercio internacional, etcétera, pues las comunidades se vuelven muy sensibles a la posibilidad de que agentes químicos, biológicos, bacteriológicos puedan ingresar en el interior de los países y puedan causar daño. Porque esta es una acción en donde los estados jugarían un papel fundamental, pero también se requiere el input y el feedback de actores no gubernamentales. Y es lo que precisamente tiene el objetivo la diplomacia sanitaria, prever, promover y capacitar a los países para estar alertas sobre enfermedades que a lo mejor ahorita no se está propagando, pero en un futuro eso endémico puede ser pandémico. Hoy día es un día un poco particular para nosotros porque es la fecha cumpleaños del bombardeo de un hospital nuestro en Kunduz, en Afganistán, donde perdimos 42 personas, una gran parte gente que trabajaban con Médicos Sin Fronteras y la otra parte eran pacientes. La diplomacia sanitaria es un concepto que está abriendo brecha en el mundo de la política exterior. En este esfuerzo algunos países se apuntan con todo liderazgo, siendo Cuba, Francia, Noruega, Brasil y Tailandia algunos de sus más comprometidos exponentes. En palabras de Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, más de 38,000 colaboradores cubanos prestan sus servicios en 66 países del mundo y hasta el 2012, 134,780 trabajadores de la salud laboraron en 108 naciones. De esta manera nos podemos dar cuenta que la sanidad
ocupa un lugar muy privilegiado dentro de la política exterior que dirige La Habana. Creo que Cuba, más que en el tema de diplomacia sanitaria y de la salud, llama la atención por su sistema de salud, que es un sistema muy eficiente, es un sistema que ha sobrevivido, y yo creo que esto es de destacar en Cuba, a pesar del colapso soviético, de que el subsidio que la URSS le daba desapareció, a pesar de que Cuba tuvo un periodo especial donde hubo muchas restricciones para satisfacer diferentes servicios en la población, pero la salud se ha mantenido, es uno de los pilares en Cuba, y Cuba goza de un gran prestigio a nivel internacional en la materia. La segunda enfermedad más grave que afectaba a su sociedad cubana era el cáncer. Entonces, a partir de eso dijo Cuba, vamos a invertir en bioinformática, biotecnología, que nos va a permitir desarrollar medicamentos a través de la inversión en farmacéuticas para el desarrollo de nuevos medicamentos que puedan hacer frente a este cáncer, ¿no? El cáncer, hay cáncer de pulmón que está afectando a la sociedad cubana. Junto a otros países, Francia también se ha convertido en un referente internacional a la hora de cooperar a propósito de crear un sistema de salud universal y sostenible. Recordemos que el país galo impulsó la creación del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, así como propuso la creación de un fondo internacional para la compra de medicamentos, siendo el primer financista con 110 millones de euros en el 2013. De igual manera, su Ministerio de Relaciones Exteriores señala que Francia se ha convertido en el cuarto país contribuyente de la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación e Inmunización, al tiempo de destacar el lanzamiento de la Iniciativa de Solidaridad de Salud en el Sahel en pro de la gratuidad de asistencia médica para los niños en esta región de África. Lo que podría decir es que es en Francia que nacen lo que llamamos ONG, es decir, organizaciones no gubernamentales, que empiezan a diseminarse en el mundo como Médico del Mundo, Médicos Sin Frontera, y que apoya cuando hay necesidades la salud en los países donde no hay acceso a la salud. María Cristina, nos has comentado sobre el Instituto Pasteur en Francia. Francia ha sido pionera en los temas de la agenda pública sanitaria a nivel global. Francia es muy importante porque, bueno, el Instituto Pasteur, que pues surge en honor a Louis Pasteur, a quien le debemos muchos avances en las ciencias médicas, la esterilización, por ejemplo, y las medidas para tener higiene en las salas de operaciones y otra serie de innovaciones, vacunas y demás que él generó. Bueno, esto nos habla del apoyo que da el Estado francés a la investigación médica, pero efectivamente Francia es uno de los países que más ha estado trabajando en diplomacia de la salud, y hay que recordar que Francia fue un imperio y que tiene muchas excolonias en África, un continente donde los niveles de desarrollo son pues bajos y donde hay una serie de condicionantes que potencian los problemas de salud. Entonces, Francia ha puesto en marcha varias iniciativas de diplomacia de la salud a propósito de diversos problemas sanitarios que se han gestado en el continente africano, en varias de sus excolonias, y creo que lo ha hecho bien. Es decir, esto no es sencillo porque diplomacia de la salud implica que no solo Francia trabaje, sino que la comunidad internacional cree también las contrapartes que se requieren para tener una diplomacia de la salud. ¿Hacia dónde estamos caminando en materia diplomática en el siglo XXI? Hay algunas pistas que nos señalan que debemos de avanzar en una mayor interrelación entre la política exterior y los temas de salud a propósito de establecer, por ejemplo, agregados sanitarios dentro de las representaciones diplomáticas. Para el caso de México habría que decir dos cosas. Nuestro país sí cuenta con ventanillas de salud en los más de 50 consulados que tenemos con Estados Unidos, pero por otro lado no contamos con encargados sanitarios en nuestras representaciones diplomáticas. Habría que pensar este tema y hacer una evaluación de los costos-beneficio, si realmente valdría la pena sumar a los agregados militares, comerciales y culturales representantes mexicanos en materia de sanidad. Esta semana México está iniciando
lo que es la Semana Binacional de Salud. Es un evento muy importante a nivel regional. Y bueno, es un ejemplo en cuanto a haber desarrollado esto, como tú dices, las ventanillas de salud, asegurar que el acceso para las personas, ya sean migrantes, refugiados o desplazados, esté garantizada. La experiencia de México es muy útil para también que sea replicada en otros países, porque bueno, en sí México es un país muy sensible al tema migratorio, tanto para sus habitantes. También debería reforzar esa sensibilidad para migrantes, por ejemplo, centroamericanos que transitan por México rumbo a Estados Unidos. Pero en ese sentido sí ha habido avances en cuanto a temas de acceso a la salud. Si una persona está afectada por una enfermedad y no va al centro de salud porque tiene temor de ser detenido, de ser denunciado, y bueno, eso puede ser un foco que después desarrolle un problema no solo para esa persona, sino de mayor alcance. La diplomacia de la salud sugiere tener agregados de salud, por ejemplo, en las misiones diplomáticas de los países en el exterior, que puedan coadyuvar también a las alertas y que puedan sugerir estrategias a los gobiernos para hacer frente a una estrategia de epidemia o de potencial pandemia que se esté gestando. Porque estamos en un mundo globalizado, hay muchos viajes internacionales, la gente circula todos los días. Tenemos brotes de nuevas enfermedades. En este informe del 2007 de la Organización Mundial de la Salud se registra que cada vez con más frecuencia surgen enfermedades desconocidas y enfermedades ante las que no tenemos antídotos. Entonces, es necesario tener al personal debidamente calificado en las misiones diplomáticas para que puedan coadyuvar a tomar las medidas pertinentes. Pese a los adelantos científicos y los progresos tecnológicos que el mundo ha alcanzado en materia de sanidad a nivel global, persiste un desequilibrio en materia de salud entre países industrializados, economías emergentes y países menos desarrollados. Para este último caso, los países menos adelantados pues sufren de pobreza, de mayor desigualdad, así como de una distribución inequitativa de la riqueza. Esto ha impactado más en todos los sistemas de salud. Por otro lado, no olvidemos que dentro de la agenda del desarrollo internacional, los temas sanitarios pues han tomado un lugar privilegiado, por ejemplo, en la agenda del desarrollo. En este caso, la Agenda 2030 y los nuevos objetivos del desarrollo sostenible que incluyen los temas de salud. Los objetivos son algo muy general que le van a permitir a los países cómo establecer las condiciones, los mecanismos de acción, las alertas, la logística para prevenir estas enfermedades y que estas no se propaguen. Entonces, en otras palabras, estamos hablando que en los 90 hubo una relajación en los presupuestos militares para favorecer la agenda y los temas del desarrollo, pero hoy estamos viviendo una ola armamentista. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que se siguen golpeando los temas de la salud, de la agenda del desarrollo? Una de las cosas que observamos en los 90, recién terminó la Guerra Fría, es que los temas de desarrollo, toda esa década de los 90 tuvieron un gran auge. Presenciamos muchas cumbres internacionales de Naciones Unidas alrededor de estos temas, la cumbre sobre mujeres, la cumbre sobre desarrollo social, la cumbre de hábitat, sobre asentamientos humanos, cumbres del SIDA, etcétera. Pero después del 11 de septiembre de 2001 se remilitariza la agenda internacional, nuevamente se vuelven a reforzar las fronteras, se le da mucho ímpetu al presupuesto en defensa y los estados pues consideran que hay que reforzarlos. El concepto estatocéntrico de la seguridad regresa por sus fueros. Esto le pega a la agenda de seguridad. Sin embargo, en este nuevo siglo, después de lo que pasa el 11 de septiembre de 2001, hay varios acontecimientos que han sensibilizado a la agenda internacional en términos de que no solo basta con mirar al terrorismo, no solo basta con mirar a la agenda militar para enfrentarlo, sino que hemos tenido fenómenos como Katrina, ¿sí?, los tsunamis del sureste de Asia, el H1N1, la epidemia del SARS en el sureste de Asia, recientemente el ébola, y también tenemos una serie de condiciones desfavorables para, por ejemplo, abastecer de alimentos a la población. El gasto mundial en salud es desigual y asimétrico. Las cifras no dejan espacio para las dudas. La misma doctora María Cristina Rosas ha señalado
que mientras que en los países ricos el gasto es de alrededor de $6,000 por persona, en los países pobres es tan solo de $20. En las naciones desarrolladas existe un médico por cada 400 personas, siendo que en los países pobres sería uno por cada 7,000 habitantes. Un panorama que todavía se desdibuja todavía más si nos referimos a lo que sucede en el continente africano. Por otro lado, no podemos olvidar los determinantes demográficos que han llevado al mundo entero a incrementar la esperanza de vida y atestiguar un mayor envejecimiento, pues se estima que para el año 2050 habrá más personas mayores de edad de 60 años que niños. Datos que afectarán profundamente los patrones de la economía, del mercado, el consumo, la toma de decisiones públicas, así como una ecuación que será desafiante para el sector público internacional. Quisiera añadir que hay una especificidad de MSF, es que al contrario de algunas instituciones que trabajan en la neutralidad total y la confidencialidad, nosotros nos hemos dado la posibilidad de hacer testimonio. Es decir, cuando la situación de las comunidades o de la población nos parecen inaceptables, podemos hacer a nivel de la comunidad internacional dar testimonio de lo que realmente pasa. El TPP está presentado como un acuerdo comercial entre países o de libre comercio entre países en el cual ya hay 9 países signatarios y que sería el paradigma de los futuros tratados comerciales. Es un país que afecta o que cubre a un área donde habitan 800 millones de personas. Muchísimos años de negociación a puertas cerradas, de los cuales lo que pasaba en estos recintos no se comunicaba hacia el exterior, llevaron a generar mucha incertidumbre. Cuando ya se conoció y fue firmado en el mes de octubre y luego refirmado en febrero, bueno, vimos las consecuencias y fundamentalmente la implicación que tiene en lo que son la producción de genéricos. ¿Cómo limitaría, cómo restringiría la producción y el acceso genérico para las poblaciones? Sin esos genéricos, muchísima gente que tiene necesidad de tratamientos que le salvarían la vida, no podrían acceder a esos medicamentos. Entonces, es muy preocupante. El TPP es un acuerdo comercial de muy amplio alcance y muchas veces la sensación ha sido que el tema de salud ha quedado restringido o limitado a una moneda de cambio en relación a otros beneficios que el tratado proponía. Ha desarrollado las primeras vacunas, que es algo, lo digo y me asombra porque es un proceso larguísimo el que se sigue para patentar un producto, para que sea lanzado a ser comercializado e intercambiable. Se empieza desde una fase preclínica, clínica y comercialización. Entonces, si el medicamento, por ejemplo, Pfizer lanza 81 programas, 21 se encuentran en la fase preclínica, otros 20 se encuentran en la fase clínica y solamente 20 llegan a ser comercializados, pues es algo, pues una inversión que puede dar frutos y que no puede dar frutos. Entonces es por eso que las empresas farmacéuticas patentan el producto y sacan a la venta, ¿no?, toda esta inversión que tuvieron que hacer para que el medicamento saliera a la venta, pero que va a un contexto en donde nuevas enfermedades están dañando a una sociedad internacional por condiciones de pobreza, condiciones de desastres naturales que están permitiendo que resurjan nuevos patógenos que dan inicio a otras enfermedades, ¿no? El desarrollo está ligado directamente con la salud. Si queremos salud, y salud no es solo ausencia de enfermedades. Este es un tema que también desde los orígenes de la Organización Mundial de la Salud se definió. Se dijo que salud sí incluye ausencia de enfermedades, pero incluye el desarrollo pleno del ser humano. Es decir, el ser humano requiere empleos, requiere educación, requiere un entorno ambiental que no sea hostil. Eso es salud. Si voltearas tu mirada hacia América Latina, ¿qué ejemplos emblemáticos me pudieras poner en la mesa sobre países que practican la diplomacia sanitaria?
Creo que todavía en general estamos en pañales, pero si pudiéramos hablar de países en los que los sistemas de salud han reportado resultados satisfactorios, yo podría mencionar el caso de Chile. Brasil, por supuesto, tiene una academia diplomática muy prestigiada y está revisando el tema, pero creo que todavía nos falta como región trabajar, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, que digamos es la sección regional y antecedió de hecho en su surgimiento a la Organización Mundial de la Salud, para abordar estos temas. Dentro de las amenazas sanitarias globales se apunta la epidemia del ébola, que trastocó los sistemas de salud y de estructura familiar de muchos países como Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, entre otros. La misma Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública internacional que requería de una acción mancomunada entre estados, tomadores de decisiones, donantes de fondos y organizaciones sanitarias globales. Estas pandemias requieren de liderazgo, coordinación y enormes dosis de voluntad política para frenarlas, pues ahí están imbricados un crisol de intereses médicos, científicos, humanitarios, pero también de signos comerciales y determinantes de negocios. La epidemia de ébola, cuando estuvo focalizada en África durante muchos meses, prácticamente pasó inadvertida para el resto de los planetas. Fue a partir de que llegó a los casos empezaron a llegar a los países desarrollados que empezó a haber una reacción. Si uno no valorara en temas de seguridad, y que a mí no me va a pasar, lo que hace eso es a veces perder tiempo en cuanto a adaptar la respuesta de cada país y generar la capacidad de asistencia para que no haya una demora en estas grandes epidemias, ¿no? Entonces, en otras palabras, estamos hablando que en los 90 hubo una relajación en los presupuestos militares para favorecer la agenda y los temas del desarrollo, pero hoy estamos viviendo una ola armamentista. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que se siguen golpeando los temas de la salud, de la agenda del desarrollo? Para el caso de México no existe. Últimamente pues vemos ya muchos debates en otras latitudes, no de nuestro país, sobre la diplomacia de la salud, porque se ha llegado a la conclusión, y por ahí está el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2007, donde se reconoce que las epidemias y las pandemias pueden ser un problema de seguridad. Se reconoce que es necesaria la cooperación internacional, la notificación de los estados a la comunidad internacional cuando hay un brote epidemiológico, para que se tomen todas las medidas pertinentes. Quiero decir que México sí hizo esto. Hay un protocolo que existe en la Organización Mundial de la Salud, y este protocolo lo estrenó México en 2009 con la influenza H1N1, pero no es lo único que hay que hacer. La diabetes acorta la esperanza de vida en un promedio de 10 años. La esperanza de vida en México decíamos que no llega a los 75 años, andamos en 74 punto algo. Esto significa que los jóvenes, los niños de esta generación, muy posiblemente van a morir antes que sus padres por la diabetes y por la afectación que tiene directamente en la esperanza de vida. Este es un problema serio. Yo he llegado a considerarlo en diferentes estudios como un problema potencial de seguridad nacional. Cuando tu población tiene un problema con una enfermedad en estas proporciones, se transforma en un problema de seguridad nacional, porque seguridad nacional trata de la supervivencia del Estado, del territorio, del gobierno y de su población. En las Américas, los riesgos sanitarios han tocado terreno fértil con el virus del Zika. Aunque este virus se identificó por primera vez en Uganda, este se ha propagado en Brasil, en países del Cono Sur, hasta llegar a México y Estados Unidos. Una situación que ha preocupado de sobremanera ante la inexistencia de vacunas, tratamientos específicos y diagnósticos rápidos. Por otro lado, no pasemos por alto la enfermedad del chikungunya, que se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, Europa y las Américas. Brotes de la enfermedad que buscan evitarse a través de medidas de contención que han probado la capacidad de respuesta de muchos estados de América Latina. Recientemente hemos tenido el problema del Zika, que es generado por un vector, un mosquito, que también es el mismo mosquito que genera, por ejemplo, el dengue y demás,
pero obviamente las manifestaciones y las características del Zika son distintas. En cualquier caso, Brasil tuvo una emergencia por Zika y esperábamos que hubiera una colaboración latinoamericana para atender el tema y diseñar una estrategia común para enfrentarlo, porque además hay una geografía de las enfermedades. Este es un tema muy importante. Hay enfermedades que encuentran mejores condiciones para producirse en ciertas latitudes y hemos encontrado que en América Latina y en Brasil en particular el Zika ha encontrado un medio para generarse. Y esto de la geografía de las enfermedades es importante. El ébola sobre todo se acentuó en África Occidental y el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, a principios de este siglo, se acentuó en el sureste de Asia. Entonces es muy importante generar estrategias regionales. La diplomacia de la salud sería muy importante porque si hay ciertas condiciones que propician que una enfermedad se acentúe en cierta región, los países de esa región estarían llamados a generar estrategias para enfrentarlo. Hay una geografía de las enfermedades en base básicamente a la vulnerabilidad de las personas, y esa vulnerabilidad está dada por los determinantes sociales. Sin duda que en todos los países, tanto en los desarrollados como en los no desarrollados o en vías de desarrollo, esa simetría se ve y esa localización, no tanto a nivel geográfico, pero sí a nivel de poblaciones, se encuentra. El acceso a la salud está hoy limitado. El Zika fue un misterio en los primeros meses hasta que de alguna manera ya se pudo ir comprobando si realmente producía malformaciones fetales o no, qué tipo de afectaciones tenía la población. Pero claro, es un problema que no se puede negar, es un problema a nivel global que no se puede negar y se necesita mucha preparación, tanto a nivel de prevención y promoción, como mencionabas, como la articulación de mecanismos de respuesta asistenciales. Frente a los retos sanitarios globales, tengamos en mente que ya se abrió el proceso de selección de un nuevo director para la Organización Mundial de la Salud. Precisamente se está materializando la despedida de Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, que ha estado en el cargo por más de 10 años. Pero habría que preguntarse cuál ha sido el legado de Margaret Chan al frente de la máxima instancia de salud a nivel internacional. Dentro de sus éxitos, los expertos la colocan por haber tenido un buen resultado en cuanto a la inmunización contra el sarampión y la erradicación mundial contra el polio infantil. Del lado de los cuestionamientos hay diversas inquietudes, sobre todo el manejo que ella hizo de la gestión del virus H1N1, en donde México fue el principal país afectado. A punto de abandonar Margaret Chan su puesto como directora general de la Organización Mundial de la Salud, ¿en dónde colocaría su legado, éxitos, fracasos pendientes, María Cristina? A ella le ha tocado el H1N1, le ha tocado el ébola. Se ha hablado también de críticas respecto, por ejemplo, a la relación que hay con las empresas farmacéuticas, porque la OMS es el mayor comprador de vacunas a nivel mundial, porque obviamente las distribuye en diversos países de escasos recursos para combatir distintas enfermedades. Pero también se habla, ha habido varios escándalos en el sentido de que se han propiciado ciertas alertas sanitarias precisamente para favorecer ventas de medicamentos por parte de empresas farmacéuticas. Yo esto no lo he visto tan demostrable, es una acusación que hay. En general diría que la gestión de Margaret Chan ha sido buena, pero ha tenido que lidiar con muchos bomberazos en materia de salud pública y sobre todo también con la falta de recursos para el sector en los diversos países. El sector salud es un sector que pide y demanda recursos permanentes. Su gestión ha sido muy proactiva en el sentido de promover la diplomacia sanitaria internacional. En dicha conferencia en 2007 sobre el debate sobre la sanidad internacional, establecía que la amenaza al mundo no solamente incumbe a un solo país, sino que es transfronterizo, ¿no? Se necesita de cooperación nacional. No solamente la OMS va a ser la encargada de alertar, de promover, de localizar, de identificar aquellos virus que van a afectar a las sociedades, sino que es una cooperación proactiva por parte del país, sociedad y de la organización. Que Médicos Sin Fronteras es una organización que ya tiene presencia desde el año 2008 con esta oficina, pero que está en el país desde el año 1985
a raíz del terremoto en la Ciudad de México, y una organización que continúa a crecer, que continúa a integrarse en la sociedad civil y que cada vez más esa integración se da en un sentido positivo y se va encontrando un valor mutuo de la presencia de la organización en el país, y en ese sentido estamos muy contentos. Y este es el comentario de Federico Lamont, ahora que estamos hablando de la Cumbre Mundial de Salud en Berlín, la interrelación entre las pandemias y la inmigración. Wir alle sind Berliner. Era una frase con la que el ex canciller de la República Federal de Alemania abordaba los temas de la aldea global. Aldea global que nos lleva a Berlín, donde él fue alcalde y donde poco más de un centenar de científicos deliberaron sobre el gran peligro que enfrenta la misma, la propagación de epidemias y pandemias. Un caso específico fue 2014 con el ébola. Liberia, Sierra Leona, las regiones más afectadas del África Occidental, y el tránsito incesante de ciudadanos de aquella región hacia otras partes del mundo que tarde o temprano afectó, entre otras naciones, a España y los Estados Unidos. Frente a su propensión, las naciones integrantes del ALBA, la Alianza Bolivariana, entre ellas Cuba, Ecuador, Bolivia, convocaron a una cumbre en La Habana para tomar acciones que evitaran el contagio a partir del arribo constante del África Occidental a Cuba, no solamente a Cuba, América Latina y todas las naciones que forman su contexto. Las razones de la propensión del ébola fueron, entre otras, la cacería, que llevaron a liberios, ruandeses, a tomar lo que fuera para sobrevivir. Naciones afectadas, por ejemplo, en el Cuerno del África, en el África Austral, entre otras, por la falta de alimentos y la pérdida de cosechas, a lo que se sumaron cruentas guerras, entre otras el Congo, que a la fecha continúa en esa misma condición. Soluciones no se advierten en el corto plazo, pero sí una advertencia mayor: la emergencia de nuevas pandemias que dejarían al ébola como una epidemia en ese sentido, para convertirse, entre otros, en el SARS, que tiene su ascendencia en el norte de África, como la gran amenaza del mundo. Y cuando eso ocurra, y así lo prevén los científicos, aquellos pobladores se van a mudar hacia la Unión Europea, y la Unión Europea, ahora devastada por el problema de la inmigración descontrolada, será afectada también por ese flujo de posibles portadores del MERS, que a la fecha no anuncia cura. Las poblaciones quedarán devastadas y Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro continente, tendrán que encontrar una cura lo más pronto posible. Y ese es el Deutschland o Berliner Alles que deja el encuentro de la Cumbre de Salud allá en Alemania. Y en la frase de Goethe, Tschüss bis bald, hasta pronto, porque las pandemias y epidemias hoy son una realidad en la aldea global. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.